El pueblo de St. Mary Mead tenía su propio ritmo particular en octubre, y la señorita Marple lo conocía tan bien como el trazado de su propio jardín. Las rosas habían sido podadas. Las dalias habían terminado su floración. El huerto lucía ese aspecto agotado y digno de algo que lo había dado todo y ahora descansaba sin remordimientos. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana del salón con una taza de té enfriándose en la mano, observando nada en particular y todo en general. El gato atigrado de la señora Kimble había vuelto a entrar en el jardín del viejo señor Fosse. Eso daría pie a una discusión antes del jueves. Y la joven Edna Palek, ahora la cartera, desde que su hermano se había ido a Manchester, subía en bicicleta por el camino con bastante más prisa de la que solía justificar el correo matutino. Fue la prisa lo que primero llamó la atención de la señorita Marple. En su experiencia, la prisa significaba una de tres cosas: algo roto, algo perdido o algo inesperado. Edna Palek era una chica sensata, poco dada al drama, a diferencia de su madre, así que la señorita Marple dejó su taza de té en el alféizar y esperó con la serena paciencia de una mujer que hacía tiempo había aprendido que el mundo se explicaba por sí solo, si uno le daba un momento. Llamaron a la puerta enseguida. «Una carta certificada, señorita Marple», dijo Edna, extendiéndola con ambas manos como si pesara un poco más que el correo ordinario. «Es de Londres. A juzgar por el sobre, es de un abogado». La señorita Marple lo tomó, le dio las gracias a la niña y cerró la puerta antes de examinarlo. El sobre era de color crema, rígido y llevaba el nombre de una empresa en la que no había pensado en 20 años, Atlebury y Finch, abogados, Gray's Inn Road, Londres. La letra de su nombre y dirección no estaba mecanografiada, sino escrita con una caligrafía cuidada, propia de una oficinista formada en una escuela antigua. No lo abrió inmediatamente. En lugar de eso, se lo llevó a su sillón junto a la chimenea, retomó su labor de punto, un cardigan azul claro para la esposa de su sobrino Raymond, y miró el sobre durante 3 minutos completos antes de volver a dejar las agujas. Atterbury Y. Finch. El nombre traía consigo el aroma de una estación completamente distinta. No de octubre, sino de finales de febrero, hace 20 años, o casi, cuando el suelo de una pequeña finca llamada Bigford estaba duro como el hierro por la escarcha y un hombre llamado Gerald Forsyth fue hallado muerto en su biblioteca con la radio encendida y, por lo que se pudo determinar, sin que hubiera nadie cerca de él. Había sido el primer caso de la señorita Marple. No es que nadie lo hubiera llamado así. El inspector Slack, entonces un joven agente de opiniones firmes y con muy poca paciencia para las ancianas, desde luego no lo había llamado así. Pero ella lo sabía. Supo desde el momento en que escuchó los detalles del programa de radio que algo no andaba bien, y al final de aquel largo y terrible mes de febrero supo quién había matado a Gerald Forsyth y por qué. El asunto se había resuelto. O eso creía ella. Ella abrió el sobre. La carta que contenía era breve. Estaba fechada el jueves anterior y firmada por un tal Oliver Finch, presumiblemente el hijo del señor Finch con quien ella había mantenido una breve correspondencia. El lenguaje era mesurado y profesional, pero bajo esa formalidad, pensó la señorita Marple, se percibía algo parecido a la ansiedad. Estimada señorita Marple, les escribo para tratar un asunto delicado relacionado con la herencia del difunto señor Gerald Forsyth de Bigford, Buckinghamshire, y ciertas circunstancias nuevas que han llegado a nuestro conocimiento. Nos han informado de que usted conocía a las personas implicadas en el momento del fallecimiento del señor Forsyth en febrero de 1932. Le agradecería enormemente que pudiera acudir a nuestras oficinas lo antes posible o, si lo prefiere, recibirme en su domicilio. No puedo detallar los pormenores por escrito, pero debo recalcar que el asunto es bastante urgente. Atentamente, Oliver Finch. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Luego lo dobló por los pliegues originales y lo colocó sobre la mesa junto a su silla. El fuego crepitaba. Afuera, un estornino se posó en el muro del jardín, miró a su alrededor con esa mirada aguda y altiva que tienen los estorninos, y volvió a volar. Muerte de Gerald Forsyth. Febrero de 1932. Ella había estado tan segura. Retomó su labor de punto, pero sus agujas se movían más despacio de lo habitual. Se encontró pensando en Bigford, en el largo pasillo con sus frías losas, en el retrato sobre la escalera que lo observaba todo con indiferencia pintada, y en la vieja fotografía que había visto en el escritorio de Gerald Forsyth en aquellos últimos días. Una fotografía de 4 jóvenes de pie frente a una casa de campo en verano, riendo de algún chiste que la cámara no pudo captar. En aquel momento, se había preguntado por esa fotografía.
La había anotado y había seguido adelante, sin darle mayor importancia. Quizás se equivocó al seguir adelante. Le recordaba, de forma bastante incómoda, una situación que había presenciado en St. Mary Mead, la del viejo señor Arbottle y su primer testamento, que todos daban por resuelto, hasta que su hermana presentó una carta que lo cambió todo. La señorita Marple siempre había pensado que el pasado tenía una desagradable tendencia a creer que no se había resuelto adecuadamente. 20 años, y ahora esto. Dejó de tejer una vez más y volvió a coger la carta. Nuevas circunstancias, esa era la frase que más la inquietaba. No nuevas pruebas, los abogados eran hombres precisos, y el señor Finch había elegido sus palabras con cuidado, circunstancias, lo que significaba que algo había sucedido. Algo reciente. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Le respondería al señor Finch esa misma tarde. Lo invitaría a St. Mary Mead, no le gustaba Londres en octubre, y escucharía lo que tenía que decirle. Pero al sacar su papel, hizo una pausa. Gerald Forsyth había muerto solo en su biblioteca. Ella estaba más segura que nunca de que sabía la verdad. ¿Qué había ocurrido, entonces, en 20 años para que un abogado le escribiera con esa letra tan cuidadosa y ansiosa? ¿Y por qué? Este era el detalle que no podía dejar de lado. ¿Había usado esa frase? ¿Las partes involucradas en plural? Oliver Finch llegó en el tren del miércoles por la mañana, que arribó a Market Basing a las 10:30 y dejó a sus pasajeros en un andén que olía a humo de carbón y piedra húmeda. La señorita Marple había dispuesto que el taxi del señor Dodd, un Austin algo viejo al que el señor Dodd trataba con la reverencia que otros hombres reservaban para los caballos de carreras, lo recogiera, y a las 11 ya tenía la tetera lista. Se había formado una idea de Oliver Finch solo con leer su carta, como solía hacer con los desconocidos antes de conocerlos. Un hombre meticuloso. Un hombre que elegía las palabras como quien elige las herramientas, con precisión, no con adorno. Probablemente más joven de lo que ella esperaba, dado que su padre había gestionado el patrimonio de Forsyth y la empresa, presumiblemente, estaba en transición. Preocupado por algo que aún no había dicho en voz alta. El hombre que entró por la puerta de su sala de estar a las 11:12 confirmó quizás dos de estas impresiones y complicó considerablemente las demás. Allí. Se fijaba en las cosas. La señorita Marple guardó silencio por un momento. Afuera, una paloma torcaz cantaba desde algún lugar del jardín, 3 notas, pausadas e indiferentes a lo que sucedía en la sala de estar. Constance Well, dijo la señorita Marple por fin. La recuerdo. Una mujer menuda. Bastante delgada. Tenía la costumbre de moverse por la habitación como si esperara pasar desapercibida. Hizo una pausa. De hecho, sí la noté. Había algo en su actitud aquella mañana en que encontraron el cadáver, una especie de vigilancia que iba más allá de la simple conmoción. Pero en aquel momento no supe qué pensar al respecto. Le pagaron, dijo el señor Finch con cautela, según su carta, para que guardara silencio. Desconocemos quién se lo pagó. No, dijo la señorita Marple. Pero se pueden hacer ciertas deducciones. Levantó la vista de la carta. Usted dijo, señor Finch, las partes involucradas, en su carta original. En plural. No se refería únicamente a la señorita Ewell. Dudó un momento. No. Hay otro asunto. Volvió a meter la mano en la carpeta. El sobrino de Gerald Forsyth, Reginald Forsyth, quien heredó Bickford y la mayor parte de la fortuna tras la muerte de Gerald, falleció hace 3 semanas. En su biblioteca. Insuficiencia cardíaca, según el médico. Las agujas de tejer permanecían completamente inmóviles en las manos de la señorita Marple. Su biblioteca, dijo ella. Sí. ¿Y había, preguntó la señorita Marple en voz muy baja, algo en su escritorio? ¿Una fotografía, tal vez? El señor Finch la miró fijamente durante un largo rato. Luego, metió la mano en el maletín por tercera vez y colocó un pequeño objeto sobre la mesa, junto a la carta. Era una fotografía. Vieja, ligeramente descolorida en las esquinas. 4 jóvenes de pie frente a una casa de campo en verano, riéndose de algún chiste que la cámara no pudo captar. La señorita Marple lo había visto por última vez en el escritorio de Gerald Forsyth en febrero de 1932. Ahora lo miraba con una expresión que quienes la conocían bien, y la verdad es que no eran muchos, habrían reconocido como esa particular serenidad que la invadía cuando comprendía algo que era a la vez muy simple y muy serio. Ya veo, dijo ella. No dijo lo que vio. Todavía no. La decisión de viajar a Bickford se tomó antes de que el señor Finch terminara su segunda taza de té,
aunque la señorita Marple no lo anunció de inmediato. Tras una larga vida observando la naturaleza humana, había aprendido que las decisiones anunciadas con demasiada rapidez solían provocar discusiones, y no tenía ningún deseo de discutir con el señor Finch, que parecía un hombre razonable, pero que, en el fondo, seguía siendo abogado, lo que significaba que se sentiría obligado a plantear objeciones prácticas antes de aceptar cualquier cosa. Esperó a que él se comiera 2 galletas de mantequilla y pareciera algo recuperado del viaje, y entonces dijo, como quien plantea un asunto doméstico sin importancia, que suponía que debía echar un vistazo al lugar. El señor Finch planteó 2 objeciones prácticas. La señorita Marple las escuchó con aparente comprensión y luego explicó, con delicadeza, por qué ninguna tenía importancia. A las 12:30, todo quedó resuelto. Ella viajaría a Bickford el viernes. El señor Finch haría los arreglos necesarios con el cuidador de la finca, un hombre llamado Arthur Cobbin, quien al parecer había estado a cargo de la casa desde la muerte de Reginald Forsyth y que, según el señor Finch, había insistido bastante en que alguien viniera a ocuparse del asunto pronto. ¿Insistente en qué sentido?, preguntó la señorita Marple. El señor Finch hizo una pausa. Llamó a la oficina 2 veces, dijo. La segunda vez dijo, y lo cito textualmente, que había cosas en la casa que debían revisarse antes de que la familia llegara para examinar las pertenencias. Cosas, dijo la señorita Marple. No papeles, ni muebles, ni objetos de valor. Cosas. Precisamente. No insistió más. Pero el jueves, mientras podaba las últimas flores marchitas del jardín y escribía una breve nota a su sobrino Raymond explicándole que estaría fuera unos días por un asunto personal y que no se preocupara, algo que, por experiencia, sabía que le causaría mucha preocupación. Bickford se presentó ante la señorita Marple el viernes por la tarde como una casa que antaño había sabido causar buena impresión, pero que desde entonces había renunciado a ello. Se alzaba al final de una avenida de hayas, ahora desnudas, con sus ramas dibujando ese intrincado patrón gris contra un cielo blanco que siempre le recordaba a la señorita Marple el encaje antiguo, aunque con un aire mucho menos cálido. La casa en sí era de estilo jacobino en su esencia, con añadidos posteriores que no armonizaban del todo con la original, y el conjunto presentaba una fachada de piedra ámbar descolorida y ventanas oscuras que observaban el automóvil que se aproximaba con lo que uno imaginaba que era una expresión de juicio. Arthur Cobbin los recibió en la puerta. Era un hombre de unos 60 años, de hombros anchos y complexión delgada en el resto del cuerpo, con el rostro curtido por el sol y la actitud reservada y prudente de quien guardaba sus pensamientos por principio. Estrechó la mano del señor Finch, asintió a la señorita Marple con lo que ella interpretó como un respeto cauteloso, y los condujo al vestíbulo sin mucha conversación previa. El vestíbulo olía a piedra fría y cera de abejas y, muy levemente, a algo quemado, aunque la señorita Marple no pudo determinar de inmediato si ese olor era reciente o simplemente el residuo acumulado de 20 inviernos de incendios. La casa ha estado cerrada desde que falleció el señor Reginald, dijo Cobbin, adelantándose con la seguridad de quien conocía cada tabla que crujía y las evitaba por costumbre. He mantenido la estufa encendida en la cocina y he ventilado las habitaciones principales 2 veces por semana, como me indicaron. Pero no he tocado la biblioteca. ¿En absoluto?, dijo el señor Finch. Desde que vino el médico, no. Cobbin se detuvo al pie de la escalera y se giró para mirarlos. Quiero que quede claro. No he tocado nada en esa habitación. La señorita Marple lo miró con ojos amables e interesados. Eso fue muy sensato por su parte, señor Cobbin, dijo. ¿Hubo algún motivo en particular? La miró un instante con la expresión de quien decide cuánto decir. Había algo que no cuadraba, dijo por fin. No sabría decirte qué era exactamente. Pero hace 20 años, cuando murió el señor Gerald, yo era entonces ayudante de jardinero, acababa de empezar, tuve la misma sensación. Como si algo se hubiera planeado. Como si todo se hubiera arreglado con demasiado cuidado. Hizo una pausa. Era joven entonces y no se lo dije a nadie. Pensé que me lo estaba imaginando. Ya no soy joven. Les acompañó a sus habitaciones. La casa había sido preparada lo suficiente para 2 huéspedes, y los dejó para que se instalaran antes de la cena, que él mismo prepararía, según dijo, ya que no había otro personal en ese momento. La señorita Marple deshizo la maleta, colgó su vestido de repuesto en el armario y dejó su bolsa de tejer en la silla junto a la ventana. Desde la ventana de su habitación se veía el jardín lateral, desolado por el invierno, con un reloj de sol de piedra en el centro y un seto bajo de tejo que lo separaba del huerto.
El gnomon del reloj de sol proyectaba una sombra larga y delgada sobre su superficie bajo la pálida luz de la tarde, sin señalar nada en particular. Se quedó un rato junto a la ventana, mirándola. Una sombra que se movía contra la luz. Recordó haber usado casi esas mismas palabras en las notas que tomó en privado durante su primera visita a Bickford en 1932. La mañana en que encontraron a Gerald Forsyth, notó que la sombra que proyectaba la ventana sur de la biblioteca sobre la pared interior tenía un ángulo incorrecto para la hora de la muerte que había dado el médico. No supo entonces qué pensar al respecto. Lo anotó y lo dejó reposar. 20 años después, allí estaba de nuevo, mirando las sombras. Se apartó de la ventana. Sobre la mesita de escritorio junto al armario, colocó la fotografía, la que le había dado el señor Finch, en la que aparecían 4 jóvenes riendo frente a una glorieta. Aún no reconocía con certeza los 4 rostros. Conocía 2. El tercero le resultaba sospechoso. El cuarto no lo distinguía en absoluto, pues la figura estaba ligeramente girada, como si la hubieran captado en pleno movimiento. O de mudarse lejos. Bajó a buscar al señor Finch y le preguntó a Arthur Cobbin si podía ver la biblioteca antes de la cena. La respuesta, al parecer, era que la puerta de la biblioteca estaba cerrada con llave. Y la llave, dijo Cobbin con una mirada que le resultaba bastante difícil de descifrar, había desaparecido desde la mañana en que encontraron muerto a Reginald Forsyth. La cena en Bickford fue un asunto tranquilo. Arthur Cobbin preparó un buen estofado de cordero y un pan que sugería que llevaba muchos años horneándolo, y lo sirvió en el comedor más pequeño en lugar del formal, lo que a la señorita Marple le pareció sensato. Había algo ligeramente absurdo en que 3 personas se movieran de un lado a otro en una habitación diseñada para 14. Habían encendido la chimenea y la habitación estaba lo suficientemente cálida, aunque la casa que había más allá de la puerta se hacía notar como siempre lo hacen las casas grandes y vacías. Pequeños ruidos, el tic-tac de las tuberías de refrigeración, el murmullo ocasional de una corriente de aire que se colaba por una rendija que nadie se había molestado en sellar. El señor Finch comía con la distracción propia de quien tiene la mente en otra parte y se siente ligeramente culpable por ello. La señorita Marple, en cambio, comía con total atención, como siempre, convencida de que la comida merecía la misma consideración que cualquier otra cosa, y que uno siempre piensa con más claridad con el estómago lleno. Cobbin no se unió a ellos en la mesa. Llevó el guiso, vertió el agua y se retiró a la cocina con la modesta competencia de un hombre que comprendía perfectamente su posición y no tenía quejas al respecto. Sin embargo, la señorita Marple notó que había dejado la puerta de la cocina ligeramente entreabierta, y que el silencio que emanaba de allí era el de un hombre que escuchaba, no el de alguien que simplemente se había ocupado de sus asuntos. Ella archivó esa observación sin hacer comentarios. Después de la cena, el señor Finch sacó de su maletín una segunda carpeta, más gruesa que la primera, y extendió su contenido sobre la mesa despejada con el cuidado metódico de quien había sido entrenado para presentar la información de forma lógica. La señorita Marple acercó su silla, tomó su labor de punto y examinó todo lo que él le había puesto delante. Había 3 documentos y una fotografía adicional. El primer documento fue una copia del testamento original de Gerald Forsyth, fechado en 1929. Dejaba Bickford y la propiedad principal a su sobrino Reginald, con legados menores a una señorita Evangeline Mars, descrita como amiga de la familia, y a un señor Lionel Carey, descrito simplemente como un compañero de larga data, lo cual, según la señorita Marple, era una de esas frases que contenían mucho más de lo que declaraban. El segundo documento era un codicilo de ese testamento, fechado en enero de 1932, 6 semanas antes de la muerte de Gerald Forsyth. El codicilo redujo sustancialmente la herencia de Reginald, redirigiendo una parte significativa de los ingresos del patrimonio a un fideicomiso administrado por Atlebury y Finch en beneficio de una persona identificada únicamente como MF, según el señor Finch. Su identidad completa constaba en una carta sellada que la empresa conservaba y que no debía abrirse salvo en circunstancias específicas. ¿Cuáles son esas circunstancias?, preguntó la señorita Marple. La muerte de las 4 personas mencionadas en la fotografía original, dijo el señor Finch. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron durante exactamente 2 segundos. Luego reanudaron su movimiento. Ya veo, dijo. ¿Y cuántas de esas 4 personas siguen vivas? Eso, dijo el señor Finch, es parte de lo que aún no puedo determinar con certeza. Tomó el tercer documento, una lista manuscrita, incompleta y con anotaciones. Sabemos que Gerald Forsyth murió en 1932.
Sabemos que Reginald Forsyth murió hace 3 semanas. De los otros 2, a uno lo he localizado y al otro no. Colocó la fotografía adicional junto a la original que la señorita Marple había traído de St. Mary Mead. Era una fotografía diferente, pero de la misma ocasión, el mismo verano, la misma casa, las mismas 4 personas. Fue tomada desde un ángulo ligeramente distinto, de modo que la figura que se había dado la vuelta en la primera imagen aparecía aquí con mayor claridad. Era una mujer. Joven, quizás de 25 años, con el pelo oscuro recogido al estilo de finales de los años 20 y una expresión en el rostro que la señorita Marple estudió durante un largo rato antes de hablar. Evangeline Mars, dijo. El señor Finch la miró. ¿La reconoces? La conocí una vez, brevemente, durante mi primera visita aquí en 1932. Vino a casa al día siguiente, supuestamente para dar el pésame a Reginald. Se quedó unos 40 minutos y se marchó antes de que llegara el inspector Craddock. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. Tenía esa misma expresión entonces también. Esa particular mezcla de dolor y cálculo. Recuerdo haber pensado en aquel momento que me recordaba a una mujer de St. Mary Mead, la señora Trelawney, que ponía la misma cara cada vez que moría un familiar. No era una mujer insensible, ¿entiendes? Simplemente una mujer que, incluso en los momentos más angustiosos, no podía evitar pensar en lo que vendría después. ¿Y la cuarta figura? Preguntó el señor Finch. El joven que está al lado de Reginald. La señorita Marple lo observó. Vestido con traje oscuro, rubio, un poco más alto que los demás, con una postura que sugería que se sentía más cómodo al aire libre que en compañía. Una ligera tensión en la mandíbula. Lionel Carey, dijo, sin estar del todo segura. O alguien muy parecido. Nunca conocí personalmente al señor Carey. Lo mencionaron en las conversaciones de los sirvientes durante mi primera visita, pero se había marchado de Bickford unos días antes de la muerte de Gerali, al parecer, no había regresado para la investigación. Hizo una pausa. Lo cual me pareció curioso en aquel momento. Fue curioso, dijo el señor Finch en voz baja. Prestó declaración por escrito a la policía y no se presentó en persona. La declaración fue aceptada. Una pausa. Mi padre anotó en su expediente personal que, en su opinión, el caso se manejó de forma irregular. La señorita Marple dejó su labor de punto sobre la mesa y observó las 2 fotografías una al lado de la otra durante un largo rato. 4 personas en verano. 2 de ellas muertas. Una localizada y otra desaparecida. Y en algún lugar entre esos 2 pequeños rectángulos de papel y un codicilo fechado 6 semanas antes de una muerte conveniente, una verdad había estado esperando durante 20 años con la paciente indiferencia de algo que sabía que tarde o temprano sería encontrada. Pensó en la carta que Constance Sewell escribió antes de morir. La fotografía que hay sobre su escritorio te lo dirá todo si sabes cómo mirarla. Estaba empezando, pensó, a verlo con la perspectiva correcta. Pero había un elemento que aún no había tenido en cuenta, un rostro que aún no había ubicado, una conexión cuya forma podía sentir sin ver aún su sustancia. Tenía que ver con la biblioteca cerrada con llave en el piso de arriba, y la llave perdida, y la cosa que Arthur Cobbin había descrito como arreglado. Ordenado con demasiado cuidado. Ella tendría que ver esa habitación. Señor Finch, dijo, retomando su labor de punto, me pregunto si podría llamar a un cerrajero en Market Basing a primera hora de la mañana. Él asintió, tomando nota. Y una cosa más, dijo la señorita Marple, mientras se levantaba para coger su vela. El fideicomiso establecido en el codicilo, el que beneficia a MF, ¿ha desembolsado alguna vez algo? El señor Finch levantó la vista de sus notas. No, dijo lentamente. En 20 años, nunca se ha reclamado. La señorita Marple se detuvo en la puerta. Qué interesante, dijo, y subió a su habitación a la cama. El cerrajero de Market Basing llegó a las 9:30 del sábado por la mañana y abrió la puerta de la biblioteca en menos de 4 minutos, lo que, según la señorita Marple, hablaba bien de su profesionalidad y no tan bien de quienquiera que hubiera elegido la cerradura. Era una cerradura de embutir estándar, del tipo que se instalaba en las puertas interiores de todo el país en la década de 1920, y no, reflexionó, una cerradura diseñada para impedir el paso a cualquiera que estuviera realmente decidido a entrar. Más bien, estaba diseñada para sugerir que la entrada no era bienvenida. Lo cual, en sí mismo, era una forma de información. La biblioteca estaba fría. Las cortinas,
de terciopelo verde botella, gruesas y algo descoloridas en los pliegues, estaban corridas, y cuando el señor Finch las descorrió, la luz entró plana y gris, esa luz invernal que iluminaba sin halagar y mostraba todo tal como era. Polvo en la repisa de la chimenea. Polvo en el escritorio. Un leve olor a papel viejo, y debajo, algo más, algo químico y ligeramente astringente, que la señorita Marple identificó tras un instante como el residuo de algún producto de limpieza. Aplicado hacía algún tiempo, pero no tanto como para que se hubiera disipado por completo. No dijo nada al respecto. Se movió lentamente por la habitación, sin tocar nada, observándolo todo con la minuciosidad pausada de una mujer que examina un jardín en busca de indicios de que había crecido en cada lugar. El escritorio era grande, con tablero de cuero, y estaba colocado de manera que la luz de la ventana orientada al sur lo iluminara. Sobre él había un tintero, un secante considerablemente más nuevo que el escritorio y una pequeña lámpara de latón. En el cajón de la derecha había papeles, podía ver el borde donde el cajón estaba ligeramente abierto, pero se los dejó al señor Finch. Lo que le interesaba era el escritorio en sí, y específicamente el trozo rectangular de cuero, algo menos descolorido, en la esquina superior izquierda, de aproximadamente 4 por 3 pulgadas, donde algo había estado durante mucho tiempo y que había sido retirado recientemente. El tamaño y la forma de una fotografía. Señor Cobbin, dijo ella, sin darse la vuelta. Cobbin, que se había colocado en el umbral con la quietud vigilante de un hombre que se sentía responsable de todo en la casa, respondió de inmediato, la señorita Marple. La última vez que entró en esta habitación, antes de que falleciera el señor Reginald, ¿había alguna fotografía sobre este escritorio? Una pausa que duró quizás medio segundo más de lo que requería un simple sí o no. Sí, la hubo, dijo. ¿Y después? Ya no estaba. Lo noté la mañana que vino el médico, cuando entré a mostrarle la habitación. No dije nada en ese momento porque pensé que tal vez el señor Reginald lo había movido él mismo. La gente mueve cosas. Sí, lo hacen, asintió la señorita Marple amablemente. Y sin embargo, usted no tocó nada en esta habitación después. No. Porque algo parecía estar arreglado. Sí. Entonces ella se giró y lo miró directamente. Él le sostuvo la mirada con la expresión firme, aunque ligeramente incómoda, de un hombre que no estaba acostumbrado a ser comprendido con tanta claridad. Gracias, señor Cobbin, dijo ella. Eso es de gran ayuda. Eran poco antes de las 11, y la señorita Marple acababa de acomodarse en el sillón de la biblioteca con los papeles que el señor Finch había extendido delante de ella, cuando llegó el primero de los visitantes no invitados. Escuchó el automóvil en el camino de entrada antes de que nadie más lo notara, un motor suave y bien mantenido, no de la zona, que se acercaba con la seguridad de alguien que ya había estado en Bickford y no sintió la necesidad de reducir la velocidad en la curva cerca de la puerta. Escuchó los pasos de Cobbin al cruzar el vestíbulo. Escuchó que se abría la puerta principal y luego una voz femenina, clara, agradable y con el tono particular de alguien acostumbrada a llegar a lugares y ser recibida con hospitalidad. La mujer que entró en la biblioteca unos 3 minutos después tendría unos 50 años, aunque los llevaba con la misma naturalidad con la que algunas mujeres llevan un abrigo bien elegido, con soltura y sin complejos. Vestía un traje de lana gris de excelente corte, su cabello oscuro, adornado con canas y peinado con precisión, y tenía ese rostro sereno y atractivo que, presumiblemente, había sido llamativo en su juventud y había optado por la elegancia en la mediana edad. Sus ojos recorrieron la sala con una rapidez que intentó disimular como una mirada casual. No lo consiguió del todo. Soy Evangeline Mars, dijo, dirigiéndose primero al señor Finch y luego, con un ligero cambio de enfoque, a la señorita Marple. Fui muy amiga de Gerald y de Reginald Forsyth. Me enteré de la muerte de Reginald y sentí que debía venir. Espero no estar molestando. En absoluto, dijo la señorita Marple con calidez, antes de que el señor Finch pudiera hablar. Siéntese, señorita Mars. ¿O debería decir señora? Señorita, dijo Evangeline Mars. Algo se movió brevemente en su rostro ante la pregunta, no era exactamente incomodidad, pero sí algo muy parecido. Qué bien, dijo la señorita Marple. Soy la señorita Marple. También soy soltera, y creo que me sienta de maravilla. ¿Quieren tomar el té? Evangeline Mars se sentó. Aceptó el té. Habló de Reginald Forsyth con la calidez mesurada de un afecto genuino, disimulado por algo cuidadosamente controlado, y preguntó, con lo que claramente pretendía ser mera curiosidad,
si los asuntos de la finca se estaban resolviendo con prontitud y si había algo en lo que pudiera ayudar. El señor Finch respondió a sus preguntas con la neutralidad consumada de un abogado al que las partes interesadas le habían hecho preguntas incómodas en muchas ocasiones anteriores. La señorita Marple tejía, escuchaba y observaba. 20 minutos después, justo cuando Evangeline Mars empezaba a dar muestras de haber extraído toda la información posible de la conversación, llegó el segundo visitante no invitado. Este no llegó en coche. Vino a pie, por el sendero trasero del pueblo, y fue Cobbin quien lo acompañó, un hombre alto, de unos 55 años, delgado y curtido por el sol, con un abrigo de tweed que había visto mejores épocas. Tenía el pelo rubio con canas, una mandíbula que reflejaba la tensión que la señorita Marple había notado en la fotografía, y unos ojos de un gris pálido y claro que se posaron en Evangeline Mars en cuanto entró en la habitación y luego se apartaron deliberadamente. Lionel Carey, dijo Cobbin desde la puerta, con el tono de quien presenta una tarjeta que no le han pedido que muestre. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos. En esos 4 segundos, la señorita Marple observó que la mano izquierda de Evangeline Mars se apretó imperceptiblemente sobre su taza de té, que la mirada de Lionel Carey no se dirigió al señor Finch, ni a la señorita Marple, sino al escritorio, específicamente a la esquina donde había estado la fotografía, y que Arthur Cobbin, en el umbral, los observaba a ambos con la expresión de un hombre que había previsto exactamente esto y que no encontraba la realidad más cómoda que la anticipación. Señor Carey, dijo la señorita Marple amablemente. Qué interesante que haya venido hoy. Siéntese, por favor. La señora Hewitt, con su permiso, señor Cobbin, traerá más té. Lionel Carey se sentó. No volvió a mirar a Evangeline Mars. Pero sus ojos volvieron una vez más al escritorio, al rincón vacío, al rectángulo inalterado donde algo había permanecido durante 20 años y ahora había desaparecido. Y la señorita Marple, al verlo mirar ese espacio vacío, se preguntó si buscaba la fotografía porque deseaba encontrarla o porque necesitaba confirmar con urgencia que ya no estaba allí. Se sirvió el té. Se respetaron las normas de cortesía. La señorita Marple sirvió la taza con la competencia pausada de una mujer que llevaba sirviendo té a otras personas desde mucho antes de que la mayoría de los presentes se hubieran formado una opinión digna de mención, y lo hizo de la manera que le resultaba más productiva, en silencio, con atención y con esa cualidad particular de quietud que hacía que la gente olvidara, al cabo de unos minutos, que estaba escuchando. Lionel Carey bebía su té sin saborearlo. Ella lo notaba por la forma en que dejaba la taza siempre en el mismo ángulo, con la regularidad mecánica de un hombre que realiza una acción que sus manos recuerdan mientras su mente está en otra parte. Evangeline Mars probó la suya, pero sostuvo la taza un poco más de lo necesario entre sorbo y sorbo, un pequeño gesto de apoyo, pensó la señorita Marple, del tipo que la gente hace cuando necesita algo sólido a lo que aferrarse en una conversación que se dirige en una dirección que no habían previsto del todo. El señor Finch se sentó entre ellos con la admirable compostura de un hombre al que se le pagaba por mantener la compostura en salas llenas de gente que hubiera preferido que no estuviera allí. Fue Carey quien habló primero, lo que la sorprendió un poco. Ella lo había tomado por un hombre que esperaría y dejaría que los demás se comprometieran antes de ofrecer algo por su cuenta. Vine, dijo, dirigiéndose al señor Finch con la franqueza de quien ha decidido que la sinceridad, o su apariencia, es la estrategia más eficaz, porque recibí una carta de su oficina, fechada la misma semana de la muerte de Reginald. La expresión del señor Finch permaneció completamente neutral. Ya veo, dijo. No he recibido ninguna carta, dijo Evangeline Mars con una amabilidad que, sin embargo, ocultaba un matiz muy sutil y punzante. No, dijo el señor Finch. No lo hiciste. Otro silencio. La señorita Marple volvió a llenar su propia taza. Señor Carey, dijo ella, con el tono de quien plantea un tema ligeramente interesante en una conversación informal, me pregunto, ¿conoció usted a la señorita Constance Sewell? Era doncella aquí en 1932. El efecto no fue dramático. En la experiencia de la señorita Marple, rara vez lo era cuando se decía lo más importante. Quienes tenían algo que ocultar solían practicar disimulando sus reacciones exageradas, y siempre eran las leves las que delataban la verdad. La reacción de Lionel Carey fue perfectamente controlada. Pero su mano derecha, que descansaba sobre su rodilla, se movió muy levemente, los dedos presionaban como si se tratara de una superficie inexistente. El nombre me suena, dijo con cautela. Recuerdo vagamente al personal de mis visitas. Por supuesto, dijo la señorita Marple.
Murió hace poco, pobre mujer. En Eastbourne. Llevaba un tiempo enferma. Lamento oír eso, dijo Carey. No le apenó oírlo. La señorita Marple estaba completamente segura de ello. Aún no podía determinar si su falta de tristeza se debía a la indiferencia o al alivio, pero no era tristeza. Evangeline Mars había dejado su taza de té durante este intercambio con una firmeza que le costaba algo. Señorita Marple, dijo con la amable cautela de una mujer que había decidido tomar el control de la habitación aparentando ser simplemente curiosa. Perdone, ¿está aquí en calidad de funcionaria? Tenía entendido que el señor Finch se encargaba de la herencia de Reginald, pero confieso que desconocía su relación con el asunto. No tengo ningún cargo oficial, dijo la señorita Marple con alegría. Simplemente soy una anciana que estuvo aquí hace 20 años y a quien han invitado a volver a visitar el lugar. A mi edad, me doy cuenta de que mirar es lo que mejor se me da. Evangeline Marsh sonrió. Era una sonrisa sincera, practicada sin ser mecánica, pero no llegaba a ese punto detrás de los ojos donde residía la auténtica diversión. A partir de ahí, la conversación derivó hacia temas más manejables como el carácter de Reginald Forsyth, sus hábitos y su salud en los últimos años. Tanto Carey como Evangeline Mars hablaron de él con lo que parecía ser una calidez genuina, y la señorita Marple escuchó con auténtico interés, no tanto por lo que se decía, sino por las pausas entre las palabras, los temas que se mencionaban y luego se evitaban, las preguntas que cualquier persona verdaderamente ignorante habría formulado. Ninguno de los dos preguntó cómo había muerto Reginald. Eso, pensó la señorita Marple, era bastante sorprendente. Dos personas que decían ser amigas íntimas del difunto, enterándose de su muerte por primera vez y viniendo a la casa preocupadas, y ninguna de ellas había preguntado qué le había sucedido. Ni una sola vez. Poco después de las 12, se excusó diciendo que necesitaba su cardigan de arriba y, en lugar de subir, se dirigió silenciosamente por el pasillo trasero a la cocina, donde había previsto correctamente encontrar a Arthur Cobbin ocupado en la tarea de preparar el almuerzo y disponible para una conversación privada. Señor Cobbin acomodándose en la silla junto a la mesa de la cocina con la naturalidad de una mujer que se sentía completamente a gusto en las cocinas ajenas, quiero preguntarle algo que me ha estado rondando la cabeza desde ayer. No interrumpió lo que estaba haciendo, pelaba patatas con la eficiencia que da la larga práctica, pero ladeó ligeramente la cabeza para indicar que estaba escuchando. Cuando el señor Gerald falleció en 1932, dijo, había una radio encendida en la biblioteca. Un programa de música. ¿Recuerdas qué programa era? Las manos de Cobbin se detuvieron un instante. Recuerdo que había música, dijo. Algo clásico. Estaba afuera cuando lo sacaron y aún podía oírla a través de la ventana. Todavía continúa, dijo la señorita Marple. ¿A qué hora fue eso? Las 7:30 de la mañana, quizás. Más o menos. El programa musical que se emitía en esa emisora de radio la noche del 13 de febrero de 1932, dijo la señorita Marple, terminó a las 11 de la noche. Lo comprobé entonces en la revista Radio Times, que la señora Parish guardaba, como suelen hacer las amas de casa. Hizo una pausa. Si la radio seguía emitiendo música clásica a las 7:30 de la mañana, no era el mismo programa. Alguien la había sintonizado en otra emisora durante la noche. O la había apagado y vuelto a encender. Cobbin dejó la patata que sostenía. La miró fijamente. Alguien que estaba en esa habitación, dijo. Después de que el señor Gerald falleciera. Sí, dijo la señorita Marple. Y esto es lo que me resulta particularmente curioso, señor Cobbin. El mismo aparato de radio sigue en la biblioteca. Lo vi esta mañana. Y está sintonizado, lo comprobé con atención, en una emisora que pone música clásica. Igual que hace 20 años. Dejó que la idea resonara un momento. Igual que cuando encontraron a Reginald Forsyth. Cobbin estaba muy quieto. Alguien volvió a esa habitación, dijo. Las 2 veces. Alguien volvió a esa habitación en ambas ocasiones, coincidió la señorita Marple. Y creo que volvieron por el mismo motivo. Se levantó de la silla de la cocina y se alisó la falda. Me pregunto, señor Cobbin, si en los días previos a la muerte del señor Reginald, la señorita Mars o el señor Carey visitaron la casa. Volvió a coger la patata. Sus manos no estaban del todo firmes. Ambos, dijo en voz baja. En días distintos. Y ninguno de los dos sabía que el otro había estado allí. La señorita Marple asintió una vez, como si esto confirmara algo que ya sospechaba a medias, y regresó por el pasillo hacia la biblioteca,
donde se encontraban las dos personas sentadas que aún no habían pensado en preguntar cómo había muerto Reginald Forsyth. Fue Cobbin quien lo encontró, aunque la señorita Marple le había dicho dónde buscar. Lo había dicho en voz baja, después del almuerzo, mientras Evangeline Mars y Lionel Carey conversaban en la sala, en ese tipo de charla que dos personas mantienen cuando desean aparentar naturalidad, aunque en realidad no lo hagan. El señor Finch se había excusado para hacer llamadas telefónicas desde el estudio. Había asuntos de la herencia, dijo, que requerían su atención, y la señorita Marple había regresado a la cocina con la discreta naturalidad de una mujer que había pasado toda su vida entrando en lugares donde las cosas eran conocidas y sintiéndose cómoda allí hasta que se compartían. Ella le había dicho tres cosas a Cobbin. En primer lugar, cabe señalar que en las casas antiguas de la época jacobina era práctica común, durante las obras de renovación de los años 90 y 100, tender el nuevo cableado eléctrico por detrás de los paneles de revestimiento existentes en lugar de alterar el enlucido superior, y que, en consecuencia, los paneles se volvían a fijar con tornillos más pequeños que no quedaban tan profundamente asentados como los originales, lo que permitía, para un ojo experto, distinguirlos de los paneles que nunca habían sido alterados. Segundo, que la pared sur de la biblioteca, que ella había examinado esa mañana mientras fingía admirar la estantería, contenía tres paneles de ese tipo, dos originales y uno no, y que el panel no original era el que estaba inmediatamente a la izquierda de la chimenea, aproximadamente a la altura de las rodillas. Tercero, que si ella hubiera sido un hombre que hubiera querido ocultar algo en esta casa en 1932 y recuperarlo tranquilamente, precisamente ahí es donde lo habría puesto. Cobbin la miró fijamente durante un largo rato con la expresión que ella empezaba a reconocer como su versión de sorpresa, un ligero acentuamiento de las arrugas alrededor de los ojos, una leve contracción de la boca, y se fue a la biblioteca sin decir una palabra más. Regresó 20 minutos después con un paquete plano y rectangular envuelto en tela encerada y atado con cordel encerado del tipo que se usa en las carnicerías, y lo colocó sobre la mesa de la cocina frente a ella con el cuidado de un hombre que manipula algo de lo que no deseaba ser del todo responsable. Detrás del panel, dijo. Suelto, tal como dijiste. El impermeable lo ha mantenido seco. La señorita Marple examinó el paquete por un momento. Luego llamó al señor Finch. Los tres permanecieron de pie alrededor de la mesa de la cocina mientras el señor Finch, con la expresión cautelosa de un abogado que era muy consciente de que, fuera lo que fuese, iba a complicarle considerablemente la tarde, cortaba la cuerda encerada y desplegaba la tela impermeable. Dentro había dos objetos. La primera fue una carta. Escrita en papel con membrete Bickford, con una letra que el señor Finch identificó tras un breve examen como la de Gerald Forsyth, tenía muestras en el archivo de la herencia, y fechada el 22 de enero de 1932. 3 semanas antes de la muerte de Gerald Forsyth. La segunda era otra fotografía. No la de verano de los 4 jóvenes. Esta era más pequeña, tomada en interiores, y mostraba 2 figuras en lugar de 4. Un hombre y una mujer, sentados a una mesa, con papeles extendidos frente a ellos. El hombre era Gerald Forsyth, más joven de lo que la señorita Marple lo había conocido, pero reconocible. La mujer era alguien a quien ella no había visto aún en esa casa. O mejor dicho, volvió a mirar, la mujer era alguien a quien había visto, pero no como era. A la señorita Marple le tomó un instante, y entonces lo comprendió. La forma de la mandíbula. La manera en que tenía las manos cruzadas. Una Constance mucho más joven. Dejó la fotografía sobre la mesa y se dirigió a la carta. El señor Finch lo leyó en voz alta, con el tono mesurado de un hombre para quien leer documentos en voz alta era una costumbre profesional, aunque su voz se tensó ligeramente en el tercer párrafo y no recuperó del todo su neutralidad original a partir de entonces. Gerald Forsyth había escrito, en enero de 1932, lo siguiente. Que se había percatado, en los meses anteriores, de un plan, usó la palabra acuerdo primero y luego lo tachó y escribió esquema encima de ella, que la señorita Marple consideró revelador, involucraba a 2 personas conocidas por él, cuyos nombres se negó a escribir completos, pero a quienes identificó por sus iniciales como EM y LC. Que este plan se refería a ciertas inversiones realizadas a su nombre sin su conocimiento ni consentimiento, inversiones que habían generado una suma considerable. Que ahora se encontraba en cuentas de cuya existencia no tenía conocimiento. Que había confrontado a EM y a LC por separado y había recibido, de cada uno, garantías de que el asunto se rectificaría. Que no creía en esas garantías. Que colocaba esta carta,
junto con pruebas documentales que describió como suficiente para arruinarlos a ambos por completo detrás del panel de revestimiento de madera en la biblioteca, y que solo estaba informando a una persona de su existencia y ubicación. Esa persona era Constance Sewell. Constance ha servido fielmente a esta casa durante 11 años, Gerald había escrito, en el último párrafo, y no tiene ningún interés en todo esto más allá de su conciencia, la cual siempre he considerado íntegra. Si me ocurriera algo antes de que haya resuelto este asunto por los cauces legales, ella sabrá qué hacer. Tengo plena confianza en ella, y bastante menos en las demás partes implicadas. La carta terminaba ahí. No tenía firma, lo que le hizo pensar a la señorita Marple que se trataba de un borrador y no de la versión final, o que Gerald Forsyth había sido interrumpido antes de poder completarla. La evidencia documental que había descrito no se encontraba en el paquete de la tela impermeable. El señor Finch levantó la vista de la carta. Los documentos que menciona, la evidencia de las inversiones fraudulentas. No están aquí, dijo la señorita Marple. No. Miró la carta pensativa. Lo que significa una de dos cosas, o Gerald las retiró él mismo antes de morir y las guardó en otro lugar, o alguien más las retiró después de su muerte, antes de que Constance Sewell tuviera la oportunidad de seguir sus instrucciones. Constance guardó silencio durante 20 años, dijo el señor Finch lentamente. Tenía miedo, dijo la señorita Marple. Y le pagaban por tener miedo, ella misma lo dijo en su carta. La pregunta que me interesa no es por qué tenía miedo, sino por qué dejó de tenerlo solo al final de su vida. Hizo una pausa. Y creo que la respuesta es bastante sencilla. Dejó de tener miedo porque aquello a lo que temía también estaba muriendo. Sabía de la muerte de Reginald. Sabía que el patrón se repetía. Y era una mujer de conciencia, como dijo Gerald, y no podía llevárselo consigo. Cobbin, que había permanecido de pie durante toda la recitación con los brazos cruzados y el rostro con una expresión de atención seria y sin sorpresa, habló por primera vez. Los documentos, dijo. Si alguien los tomó después de la muerte del señor Gerald, también habrían sabido de la carta. Habrían sabido de este escondite. Sí, dijo la señorita Marple. Entonces, ¿por qué dejar la carta? Porque, dijo la señorita Marple, la carta sin los documentos no es más que la queja de un muerto. Menciona iniciales, no nombres completos. Describe pruebas que ya no existen. Sin la prueba documental, no prueba nada que un buen abogado no pudiera refutar en una tarde. Miró al señor Finch con una leve disculpa en la expresión. Salvo los presentes, claro está. El señor Finch aceptó esto con la dignidad propia de su profesión. Entonces, quienquiera que se llevó los documentos, dijo, dejó la carta deliberadamente. Como algo demasiado insignificante para hacerles daño. Exactamente, dijo la señorita Marple. Eso nos revela algo importante sobre ellos. Nos dice que son cuidadosos, metódicos y bastante seguros de sí mismos. No destruyen cosas innecesariamente. Calculan que es peligroso y que es simplemente un inconveniente, y actúan en consecuencia. Tomó la fotografía más pequeña, Gerald y Constance sentados a la mesa, y la observó un momento. Y nos revela algo más. Han tenido 20 años para volverse aún más así. Dejó la fotografía junto a la carta inacabada de Gerald. 2 fotografías sobre la mesa de la cocina. La de verano, con 4 rostros sonrientes. La de interior, con 2 rostros serios. Y en algún punto intermedio, una verdad que había sido ordenada y manipulada, tal como había dicho Cobbin, con demasiado cuidado. Ahora podía sentir su forma. Su forma completa o casi. Pero sentir la forma de algo y poder demostrarlo eran 2 cosas muy diferentes, y la señorita Marple, en todos sus años de observación de la naturaleza humana, no había confundido una con la otra. Necesitaba los documentos. O necesitaba algo que pudiera sustituirlos. Y pensó, aún no estaba segura, pero pensó, que sabía dónde mirar. La tarde se había tornado grisácea cuando la señorita Marple regresó a la sala, y el fuego se había avivado en su ausencia hasta tal punto que sugería que alguien lo había atendido con más esmero que los ocupantes nominales de la habitación. Evangeline Mars estaba junto a la ventana, observando el jardín de invierno con la aparente admiración de una mujer aficionada a los jardines, aunque éste, en su estado actual, ofrecía poco que admirar. Lionel Carey estaba sentado en el sillón más cercano a la puerta, no al fuego, observó la señorita Marple, con un ejemplar del Times de hacía 3 días que sostenía en el ángulo correcto para leer, y a la vez, para no leer en absoluto. Habían estado esperando, pensó. Por separado y en la misma habitación,
lo cual generaba una tensión particular. Se acomodó en la silla frente a Carey con la cómoda deliberación de una mujer que tenía intención de quedarse, aceptó la taza que Cobbin trajo sin que se la pidieran, tenía, pensó, un instinto admirable para saber cuándo hacía falta el té, y retomó su labor de punto. He estado pensando, dijo amablemente, sin dirigirse a nadie en particular, en un hombre que conocí en St. Mary Mead. Un tal señor Harley Prentice. Era comerciante de cereales, que quizás no sea la profesión más emocionante, pero tenía un talento extraordinario para hacer pequeños ajustes a las cifras que, individualmente, nunca llamarían la atención, pero que, sumadas a lo largo de los años, representaban una cantidad considerable. Hizo una pausa para contar los puntos. Al final, no lo descubrieron por ningún examen de sus cuentas, que llevaba impecablemente, sino porque su esposa se compró un abrigo de piel nuevo y su vecino pensó que era demasiado elegante para la esposa de un comerciante de cereales. Sonrió levemente mientras tejía. La naturaleza humana es tan predecible. Carey había bajado el Times unos 5 centímetros. Evangeline Mars se había apartado de la ventana. «Qué entretenido», dijo la señorita Mars, con la cuidadosa ligereza de una mujer que archiva algo. «¿Verdad?», asintió la señorita Marple. «Me doy cuenta de que los mejores escondites suelen desmoronarse por las cosas más insignificantes. Un abrigo de piel. Un programa de radio. Una sombra que cae en el ángulo equivocado». Levantó la vista brevemente, con esa expresión vaga y afable que había cultivado durante décadas precisamente porque hacía que la gente subestimara su atención. «Pero me estoy desviando del tema. Discúlpeme. Señor Carey, usted mencionó antes que recibió una carta de la oficina del señor Finch. Espero que no fueran malas noticias». Carey dejó el Times a un lado. Él había tomado una decisión, pudo verla, la particular quietud de un hombre que ha decidido que una confesión controlada es más segura que seguir evadiéndola. Se trataba del codicilo, dijo. La modificación del testamento de Gerald. Me informaron de que ciertos acuerdos fiduciarios estaban siendo revisados tras el fallecimiento de Reginald. Ya veo, dijo la señorita Marple. ¿Y usted ya sabía de la existencia del codicilo? Una pausa de la duración justa. Sí, sabía que Gerald había modificado su testamento en los últimos meses de su vida. ¿Gerald te lo contó? Lo mencionó. Qué sincero por su parte, dijo la señorita Marple con afecto. Gerald Forsyth siempre me pareció un hombre reservado. Sobre todo en lo que respecta a asuntos financieros. Es curioso que te haya mencionado el codicilo. Carey no dijo nada. El silencio era incómodo. Evangeline Mars se apartó de la ventana y se sentó con la elegancia decidida de una mujer que retoma el control de la situación. Señorita Marple, dijo con un tono que lograba ser a la vez amable y firme, creo que deberíamos ser sinceros. Lionel y yo somos conscientes de que nuestra relación con la herencia de Gerald nos coloca en una posición incómoda dadas las circunstancias de la muerte de Reginald. Ninguno de los dos está exento de la preocupación por cómo esto pueda interpretarse. Qué sensato, dijo la señorita Marple. La franqueza suele ser el enfoque más práctico. Aunque a veces se ofrece de forma selectiva, lo cual resulta menos útil que la franqueza completa. Mars mantuvo la compostura, pero el esfuerzo comenzaba a notarse en los bordes. ¿Qué le gustaría saber? Me gustaría saber, dijo la señorita Marple, dejando su labor de punto sobre su regazo con la atención de quien presta toda su atención a una pregunta, ¿por qué visitó Bickford el miércoles antes de que muriera Reginald, señorita Mars? ¿Y por qué el señor Carey lo visitó el viernes? ¿Y por qué ninguna de las dos mencionó estas visitas al señor Finch, quien, al fin y al cabo, es el abogado que administra la herencia y, por lo tanto, la persona idónea para informarle? El fuego crepitaba. Afuera, la luz se desvanecía rápidamente, el cielo plomizo se oscurecía al caer la tarde de principios de noviembre. Esta vez fue Carey quien habló primero, y la señorita Marple revisó ligeramente su opinión sobre él. No era, pensó, tan calculador como Evangeline Mars, lo que lo hacía en algunos aspectos más peligroso y en otros considerablemente menos. Vine a ver a Reginald, dijo. Habíamos tenido un desacuerdo. Sobre dinero. Dinero de la vieja escuela, de hace años. Quería solucionarlo. ¿Y tú? No lo era, la conversación no concluyó satisfactoriamente. Ya veo. ¿Y en qué estado dejó al señor Forsyth cuando se marchó el viernes por la tarde? La mandíbula de Carey se tensó tal como lo había notado en la fotografía. Vivo, dijo él secamente. En perfecto estado de salud, por lo que pude ver.
irritable, pero vivo. La señorita Marple se volvió hacia Evangeline Mars con la expresión educada y expectante de una mujer que espera la siguiente parte de una historia. Mars se alisó la falda con una mano, ese gesto reconfortante de nuevo. Vine el miércoles porque Reginald me había escrito una nota breve, pidiéndome que viniera. Decía que quería hablar de algo relacionado con la herencia de Gerald. Algo que había salido a la luz. Hizo una pausa. Estaba agitado. Más de lo que lo había visto en años. No quiso decirme de qué se trataba. Dijo que primero necesitaba verificar algo y que me escribiría de nuevo en el transcurso de la semana. ¿No volvió a escribirte? No. ¿Y no pensaste en contactar al señor Finch cuando murió Reginald sin haberlo hecho antes? Una breve vacilación. No estaba seguro de que fuera relevante. Sí, dijo la señorita Marple. Retomó su labor de punto. La habitación quedó en silencio por un instante, y en ese silencio, la señorita Marple repasó lo que le acababan de contar con la atención minuciosa de una mujer que examina una caja llena de objetos diversos, algunos auténticos y otros no, tratando de discernir cuáles eran cuáles. El relato de Carey tenía tintes de verdad a medias, una historia que, si bien era mayormente precisa en sus hechos, resultaba completamente engañosa en sus implicaciones. El desacuerdo sobre el dinero era real. Estaba bastante segura de que la conversación con Reginald había tenido lugar. Sin embargo, estaba mucho menos segura de que Carey le hubiera contado todo lo que se había dicho, y no estaba nada segura de que se hubiera marchado cuando afirmaba. El relato de Mars era más pulido, lo que lo hacía más sospechoso que menos. Era el relato de una mujer que había tenido tiempo de considerar lo que habría hecho una persona razonable e inocente y que ahora describía esas acciones como propias. Reginald se había agitado. Había mencionado que algo había salido a la luz. Ella no sabía qué era. Todo esto era posiblemente cierto. Además, estaba perfectamente construido para presentarla como una figura secundaria, una mujer a la que le habían contado poco, que entendía poco y que no tenía motivos para ocultar nada porque no tenía nada que ocultar. La señorita Marple había conocido a varias mujeres como Evangeline Mars a lo largo de su vida. La más instructiva había sido la señora Doris Chetwynd de St. Mary Mead, quien había convencido a 3 personas distintas simultáneamente de que les confiaba sus secretos en exclusiva, cuando en realidad no les confiaba nada en absoluto. Una mujer extraordinaria a su manera. Aunque, al final, aquello no le había resultado especialmente beneficioso. Lo que más le interesó a la señorita Marple, sentada en aquella habitación iluminada por el fuego con sus 2 mentirosos meticulosos y la ventana que se oscurecía tras ellos, no fue lo que ninguno de los dos había dicho. Eso fue lo que Reginald Forsythe le dijo a Evangeline Mars el miércoles antes de morir. Algo ha salido a la luz, lo que significaba que Reginald, en los últimos días de su vida, había descubierto algo. Algo que lo había llevado a llamar a Evangeline Mars. Algo que, presumiblemente, también lo había conducido a lo que fuera que había sobre ese escritorio en los últimos días antes de que lo encontraran muerto en su biblioteca con la radio encendida. Algo, o alguien, le había revelado a Reginald Forsythe la verdad sobre la muerte de su tío. 20 años después. Y la pregunta que la señorita Marple se planteó con mayor detenimiento, mientras el fuego se calmaba y las 2 personas que tenía enfrente mantenían expresiones cautelosas, fue esta: ¿había sido asesinado Reginald por haber descubierto la verdad, o había sido asesinado por haberle contado a alguien que la había descubierto? Había una diferencia considerable. Y la respuesta le diría, pensó, si buscaba a una persona o a 2. La señorita Marple no durmió especialmente bien aquella noche, lo cual no era inusual cuando estaba en medio de algo. Yacía en la cama desconocida de Bickford y escuchaba la casa, sus tuberías, sus corrientes de aire, su particular vocabulario de sonidos nocturnos, y pensaba con la atención y la calma que consideraba mejores, que no eran lineales, sino como una mujer que cuida un jardín, pasando de una cosa a otra y viceversa, dejando que las conexiones se formaran a su propio ritmo en lugar de forzarlas. A las 2:30 ya había llegado a algo. Hacia las 3 de la tarde, ya estaba lo suficientemente segura como para sentir esa particular quietud que la invadía cuando la forma de algo se resolvía por completo. No era satisfacción propiamente dicha, nunca sentía satisfacción en esta etapa, aún quedaba mucho por hacer, sino la sólida y firme sensación de una mujer que sabe dónde está parada. Se levantó a las 7, se vistió con esmero y bajó las escaleras antes de que Cobbin calentara la cocina.
Se preparó una taza de té con la soltura de quien no se preocupa por las cocinas ajenas, se sentó a la mesa con las dos fotografías y la carta inacabada de Gerald Forsyth, y las contempló con ojos frescos bajo la tenue luz gris del amanecer. La fotografía de verano. 4 personas. Gerald, Reginald, Evangeline Marsh, Lionel Carey. La fotografía de interior. Gerald y Constance Sewell, con papeles esparcidos entre ellos. Ella había estado mirando las fotografías como registros de personas. No fue hasta las 2:30 de esta madrugada que las miró como registros de algo completamente distinto. Acercó la fotografía de verano. La casa al fondo era Bickford, la había reconocido desde el principio. Pero la había visto como un simple telón de fondo, no como información. Ahora la observaba con atención. Las ventanas orientadas al sur. Las de la biblioteca, en concreto, que se distinguían por sus proporciones estrechas y los parteluces de piedra. Y en una de esas ventanas, la de la izquierda, un reflejo. Débil, ligeramente borroso por el ángulo y la luz del verano, pero presente. Una quinta figura. Alguien de pie dentro de la biblioteca, mirando hacia afuera, captado accidentalmente en el cristal. Demasiado borroso para identificarlo con certeza solo con la fotografía, pero lo suficientemente presente como para confirmar que, cuando se tomó esta imagen, había alguien más en Bickford. Alguien que no había salido para ser fotografiado. Alguien que se había quedado detrás del cristal observando. La señorita Marple reflexionó sobre esto por un momento. Entonces acercó la fotografía del interior. Gerald y Constance estaban sentados a la mesa, con papeles entre ellos. Había interpretado que se trataba de una reunión informal, Gerald confiando en su ama de llaves, tal vez mostrándole dónde pensaba esconder la carta. Pero volvió a mirar los papeles sobre la mesa. No eran los documentos de la herencia de Gerald. El formato era incorrecto, demasiado en columnas, demasiado estructurado. Eran documentos contables. Libros de contabilidad, o copias de páginas de libros de contabilidad. Gerald no se limitó a decirle a Constance dónde encontrar la carta. Él le había mostrado las pruebas documentales. Se había sentado con ella a la mesa y le había mostrado la evidencia de lo que M y L se habían hecho. Lo que significaba que Constance Sewell había visto esos documentos. Los había tenido en sus manos. Los había leído, o se los habían leído. No podía estar segura de la alfabetización de la mujer, aunque sospechaba que era suficiente. Lo cual significaba, además, que los documentos habían estado en posesión de Gerald en el momento en que se tomó esta fotografía, y que alguien la había tomado. Alguien había estado en esa habitación con una cámara y había grabado a Gerald Forsyth y a su criada examinando cuentas fraudulentas. Alguien que sabía lo que estaba viendo. Escuchó los pasos de Cobbin en la escalera trasera y esperó a que él entrara en la cocina y observara la escena, la señorita Marple en su mesa, 2 fotografías, té frío, antes de hablar. Señor Cobbin, dijo ella. ¿Quién tomó esta fotografía? Ella alzó la lámpara de interior. Él la miró un instante y luego se dispuso a encender la estufa con la metódica calma de un hombre que piensa mejor cuando tiene las manos ocupadas. Ese habría sido el señor Bertram, dijo. La señorita Marple permaneció muy quieta. ¿Perdón? El señor Bertram Crale. Era amigo del señor Gerald. Venía a casa con bastante frecuencia en aquellos años. Tenía una de esas cámaras pequeñas, creo que alemanas, de las que caben en el bolsillo de un abrigo. Siempre estaba haciendo fotos de todo. Cobbin hizo una pausa. La mayoría de la gente no sabía que lo hacía. Era su forma de ser. Bertram Crale, dijo la señorita Marple. Comprobó el nombre con todo lo que sabía, con cada conversación que había tenido en esa casa en 1932, con cada nombre en cada documento que el señor Finch le había mostrado. No creo, dijo lentamente, haber encontrado ese nombre en ningún lugar de los documentos de la herencia, ni en los registros de la investigación, ni en ningún relato sobre la relación de Gerald Forsyth con él. No, dijo Cobbin. No lo habrías hecho. Llenó la tetera y la puso en la estufa. El señor Bertram no era de los que aparecían en los registros oficiales. El señor Gerald era muy cuidadoso con eso. Hizo una pausa. Eran amigos desde hacía mucho tiempo. Desde antes de la guerra. El señor Gerald le tenía mucho cariño. La señorita Marple asimiló esto con la serenidad de una mujer que había vivido lo suficiente como para comprender que las categorías con las que la gente organizaba su vida privada solían ser más diversas de lo que indicaban los registros oficiales. ¿Y qué fue del señor Bertram Crale?, preguntó. Se marchó de Inglaterra, dijo Cobbin.
Poco después de la muerte del señor Gerald. Creo que se fue a Portugal. No he vuelto a oír su nombre en esta casa desde entonces. Se apartó de la cocina. Hasta ahora. La señorita Marple volvió a coger la fotografía del interior. Bertram Crale había estado en esa habitación con su pequeña cámara alemana y había grabado a Gerald Forsyth y Constance Sewell examinando las pruebas de un fraude. No podía saberlo si lo había hecho deliberadamente o por impulso. Pero lo había hecho. Y luego, pocas semanas después de la muerte de Gerald, se marchó de Inglaterra y, al parecer, no había regresado. Sin miedo. Se fue. Había una diferencia, y ella lo pensó detenidamente. Pensó en la quinta figura que aparecía en la ventana de la biblioteca en la fotografía de verano, alguien de pie tras un cristal, observando a los 4 jóvenes en el jardín. Alguien que no había salido. Alguien que se había quedado dentro. Pensó en Reginald Forsyth diciéndole a Evangeline Mars que algo había salido a la luz. Pensó en Reginald muriendo en su biblioteca con la radio encendida, igual que su tío. Pensó en la fotografía que faltaba de su escritorio y en la llave que faltaba de su puerta. Y entonces recordó algo que el señor Finch había dicho, con total naturalidad, en su primera conversación en el salón de su casa en St. Mary Mead. En aquel momento no le había dado mucha importancia, pero ahora, a las 7:23 de la mañana de un domingo en la cocina de Bickford, sí que le daba mucha importancia. Había afirmado que el fideicomiso establecido en virtud del codicilo, en beneficio de la persona identificada únicamente como MF, nunca se había reclamado. En 20 años, ni una sola vez. Observó la fotografía tomada en el interior. Gerald. Constance. Papeles entre ellos. Y una quinta figura, en algún lugar detrás de una cámara, observando. Bertram Crale. Se dirigió a la carpeta del señor Finch, que había bajado consigo, y la revisó con atención rápida y sistemática hasta que encontró lo que buscaba, una sola línea en el codicilo original que había leído antes pero que no había analizado a fondo. Según se indicaba, el fideicomiso se estableció en beneficio de un tal MF, descrito en la carta sellada como una persona a la que Gerald Forsyth le debía una deuda de honor que no había podido saldar en vida. Una deuda de honor. Dejó la carpeta sobre la mesa. MF no era Marsh. No era un Forsyth. Era alguien a quien Gerald sentía que le debía algo, lo suficiente como para redirigir una parte importante de su patrimonio hacia él, 6 semanas antes de su muerte, cuando sabía, o sospechaba firmemente, que su muerte podría no ser del todo natural. Alguien a quien quería proteger. Alguien cuya identidad había mantenido en secreto con tanto cuidado que ni siquiera sus abogados la conocían, ni la conocerían, hasta que las 4 personas de aquella fotografía veraniega hubieran fallecido. 3 de ellos estaban muertos ahora. Gerald. Reginald. ¿Y el cuarto? Volvió a mirar la fotografía de verano. Evangeline Marsh. Lionel Carey. Ambos vivos. Ambos aquí, en esta casa, hoy. Uno de ellos no era lo que parecía. Estaba casi segura de saber cuál era. Necesitaba una cosa más, una confirmación que transformara esa casi certeza en absoluta certeza. Creía saber dónde encontrarla, aunque para ello tendría que tener una conversación que había estado posponiendo desde el sábado por la mañana. Ella lo tendría hoy. Escuchó el coche en la entrada a las 8:30, demasiado temprano para una visita social, lo que significaba que no era social, y miró por la ventana de la cocina para ver un sedán oscuro que se detenía frente a la puerta principal con el aire decidido de un vehículo que había recorrido una distancia considerable y que pretendía hacerse notar a su llegada. Un hombre salió del coche. Alto, de cabello plateado, con la porte erguido de quien había pasado parte de su vida de uniforme y nunca lo había abandonado del todo. Se quedó un instante mirando la casa con una expresión que la señorita Marple no pudo descifrar desde aquella distancia. Entonces él se giró, y ella pudo ver bien su rostro, y la última pieza encajó en su sitio con el clic silencioso y decisivo de algo que siempre había estado destinado a encajar allí. Ella lo conocía. No lo había visto en 15 años, pero lo conocía. Y ahora comprendía perfectamente por qué nunca se había reclamado el fideicomiso de Gerald Forsyth. Dejó la taza de té, se alisó el cardigan y se dirigió a la puerta principal para abrirle antes de que llegara Cobbin, porque sentía que esa conversación debía comenzar en silencio y sin testigos. El hombre que estaba en la puerta se llamaba Malcolm Finch. No era Oliver Finch, ni el abogado que estaba de pie detrás de la señorita Marple en el pasillo con su maletín y su expresión cuidadosamente neutral. Era un Finch mayor. El padre. El Finch original de Atlebury y Finch,
que supuestamente se había retirado a la costa de Devonshire hacía 3 años y a quien Oliver jamás había mencionado, en ninguna de sus conversaciones, como remotamente relacionado con el asunto en cuestión. Tendría al menos 70 años, calculó la señorita Marple, alto y de cabello plateado, con la postura erguida que había observado desde la ventana de la cocina y la mirada clara y firme de un hombre que había convivido durante mucho tiempo con una adversidad y había aprendido a sobrellevarla sin aparente esfuerzo. La miró en el umbral con una expresión que combinaba reconocimiento, alivio y algo que ella solo podía describir como el agotamiento particular de un hombre que ha esperado mucho tiempo a que le den permiso para parar. Señorita Marple, dijo. Su voz era más baja de lo que ella la recordaba, pero claro, solo lo había conocido una vez, brevemente, en 1932, y las voces cambiaban. Señor Finch, dijo ella. Pase, por favor. Creo que ya es hora de que estemos todos juntos. Hizo que Oliver Finch los reuniera en la biblioteca. Parecía lo correcto, no era teatral, simplemente correcto. La biblioteca era donde ambos hombres habían muerto, donde la verdad había sido cuidadosamente ordenada y manipulada, y donde la radio seguía en su estante, sintonizada en su emisora de música clásica, silenciosa esta mañana pero presente como siempre lo están los objetos relacionados con acontecimientos importantes, cargados con su propia historia. Arthur Cobbin encendió el fuego sin que se lo pidieran. Luego se colocó junto a la puerta, como de costumbre, con los brazos cruzados, observando, el observador silencioso que siempre había sido, desde aquellos días en que era un joven jardinero de 20 años y había sentido, sin poder expresarlo con palabras, que algo no andaba bien. Evangeline Mars entró en la biblioteca y vio a Malcolm Finch, y algo en su rostro cambió tan rápido y tan completamente reprimido que solo alguien que estuviera atento a esa reacción en particular lo habría notado. La señorita Marple lo notó. Lionel Carey entró detrás de ella. Vio a Malcolm Finch y se detuvo durante aproximadamente un segundo, una parada completa, no una vacilación, y luego continuó hacia su silla con la cuidadosa firmeza de un hombre que camina sobre terreno incierto. Oliver Finch ocupó su lugar junto a su padre, lo cual, según la señorita Marple, era correcto tanto en lo personal como en lo profesional. Se acomodó en el sillón más cercano a la chimenea, retomó su labor de punto, el cardigan azul claro, que ya estaba terminado en 3/4 partes, y observó a los presentes en la sala con la expresión apacible y atenta de una mujer en una reunión parroquial particularmente interesante. Me pregunto, dijo amablemente, si el señor Malcolm Finch nos diría por qué ha venido. El anciano Finch miró brevemente a su hijo, luego a la señorita Marple y después a la habitación con la serenidad de un hombre que había tomado su decisión antes de subirse al coche esa mañana y no iba a retractarse ahora. He venido, dijo, porque tengo una deuda pendiente. Una deuda que vence hace 30 años. Hizo una pausa. Y porque mi hijo me llamó el viernes por la noche y me dijo que la señorita Marple estaba aquí, y que el asunto había llegado a un punto en el que mi silencio ya no era aceptable. ¿Su silencio sobre qué, concretamente? Preguntó la señorita Marple. En cuanto a lo que sabía sobre la muerte de Gerald Forsyth, dijo Malcolm Finch. Y lo que hice, y lo que no hice, al respecto. Evangeline Mars dijo, con una voz de notable firmeza, creo que esto es totalmente innecesario. Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que es realmente muy necesario. Por favor, continúe, señor Finch. En 1932, Malcolm Finch había sido abogado de Gerald Forsyth durante 11 años. Conocía el codicilo, lo había redactado él mismo, por instrucciones de Gerald, en enero de ese año. Sabía del fideicomiso a favor de MF, había guardado la carta sellada que identificaba a MF en la caja fuerte de su propio bufete durante 30 años. Y supo, a las 48 horas de concluir la investigación, que Gerald Forsyth no había fallecido de insuficiencia cardíaca. Lo sabía porque Constance Sewell había ido a verlo. Llegó a Gray's Inn Road un martes por la mañana, 2 semanas después de la investigación, y se sentó en su oficina para contarle lo que había visto la noche del 13 de febrero. Había visto el coche de Lionel Carey en la entrada de Bickford a las 10:30 de la noche, horas después de que Carey afirmara haberse marchado. Había visto la luz de la biblioteca encendida a medianoche. Había oído, a través de la puerta de la biblioteca, voces, la de Gerald y la de otra persona, elevadas, luego la de Gerald sola, y después el silencio. Tuvo miedo de abrir la puerta. Volvió a la cama. Y por la mañana, Gerald Forsyth estaba muerto. También le había contado a Malcolm Finch sobre el escondite detrás del revestimiento de madera. Y le había contado algo más,
Algo que no le había contado a nadie más y que no había incluido en su carta de despedida a Oliver Finch porque no estaba segura de que fuera relevante. Había visto a Evangeline Mars en Bickford la mañana del 14. No por la tarde, cuando había ido oficialmente a dar el pésame. Por la mañana, antes de que se descubriera el cuerpo. Antes de que nadie supiera nada. Evangeline Mars había estado en la biblioteca. La habitación estaba muy silenciosa. El fuego se había apagado. La radio permanecía en silencio sobre su estante. Eso es mentira, dijo Evangeline Mars. Su voz seguía firme, pero esa firmeza le estaba costando mucho más que hacía 5 minutos. Eso es lo que me dijo Constance Sewell, afirmó Malcolm Finch. No tengo motivos para dudar de ella. Entonces, ¿por qué? Dijo Carey, con un tono cortante que no se molestó en disimular, ¿no hiciste nada? Tenías esta información hace 30 años. Tenías el testimonio de Constance. ¿Por qué no acudiste a la policía? Malcolm Finch lo miró con una expresión que no era del todo vergüenza ni del todo tristeza, pero que contenía elementos de ambas. Porque tenía miedo, dijo. Y porque me mostraron ciertos documentos que habrían sido profesionalmente ruinosos para mí, relacionados con un consejo que le había dado a Gerald sobre otro asunto algunos años atrás, un consejo que no había sido del todo acertado. Alguien se aseguró de que recibiera esos documentos una semana después de la visita de Constance. ¿Quién los envió? Preguntó la señorita Marple. Moreau a Evangeline Marsh. Ella sostuvo su mirada con la serenidad de una mujer que había mantenido la compostura en situaciones más difíciles que aquella y que tenía la intención de seguir haciéndolo. Todo esto, dijo, es puramente circunstancial. Sí, dijo la señorita Marple. Es circunstancial. Gran parte de la verdad sobre el comportamiento humano es circunstancial. Eso no la hace menos cierta. Dejó su labor de punto sobre su regazo y observó la habitación, la mandíbula rígida de Carey, el rostro atento de Mars, el alivio agotado de Malcolm Finch, el silencio atento de Oliver Finch, a Cobbin en el umbral, con la atención pausada de una mujer que llevaba varios días imaginando esta escena en particular y que ahora simplemente describía lo que veía. Me gustaría empezar, dijo, no con lo que ocurrió en 1932, sino con lo que sucedió 30 años antes. Porque ahí es donde realmente comienza todo, y sin ello, el resto tiene mucho menos sentido. Moreau a Malcolm Finch. La carta sellada en tu caja fuerte. MF. Creo saber quién es. Pero me gustaría que me lo confirmaras. El anciano Finch asintió una vez. Bertram Crale, Dijo. Su nombre completo era Bertram Malcolm Crale. Gerald usó su segundo nombre en el codicilo, Malcolm, como una señal privada para mí. Sabía que lo entendería. Bertram Crale, dijo la señorita Marple. El mejor amigo de Gerald Forsyth. Un hombre cuya relación con Gerald era tan privada que no compareció en ningún cargo oficial en Bickford, y que abandonó Inglaterra poco después de la muerte de Gerald y se instaló en Portugal, donde imagino que ha vivido tranquilamente desde entonces. Hizo una pausa. Gerald le creó un fideicomiso porque sentía que le debía un favor que, sospecho, se debía a que fue Bertram Crale quien descubrió lo que Evangeline Mars y Lionel Carey habían estado haciendo con el dinero de Gerald, y Carey no tuvo nada que ver con la muerte de Reginald, dijo la señorita Marple. Estoy bastante segura de ello. Su visita del viernes fue genuina, una disputa por dinero viejo, el tipo de queja financiera sin resolver que se acumula entre personas que han hecho cosas malas juntas y nunca han saldado cuentas como es debido. Él no sabía lo que Mars pretendía. Moreau a Carey. Me temo que eso no lo exime por completo del asunto de 1932. Pero es una distinción que vale la pena hacer. Carey miraba a Evangeline Mars con una expresión que la señorita Marple ya había visto antes, la expresión de un hombre que comprende, plena y finalmente, las dimensiones precisas de la situación en la que se había metido hacía mucho tiempo. La fotografía, dijo la señorita Marple, dirigiéndose ahora a todos los presentes. La fotografía del verano, con 4 jóvenes riendo de un chiste que la cámara no pudo captar. Apareció en el escritorio de Gerald en 1932. En el de Reginald 30 años después. Ambos la habían estado mirando en los días previos a su muerte. Creo que ambos vieron lo que yo vi esta madrugada, el reflejo en la ventana de la biblioteca. La quinta figura. Bertram Crale, de pie dentro observando. Hizo una pausa. Gerald colocó esa fotografía en su escritorio como un recordatorio para sí mismo. Un recordatorio de lo que sabía y de lo que pensaba hacer al respecto. Reginald la colocó en su escritorio porque se había dado cuenta, por fin, de que contenía un testigo. Miró el aparato inalámbrico que estaba en el estante. Una sombra, dijo en voz baja, se mueve contra el sol. No puede evitarlo. Esa es su naturaleza.
Y el sol, al final, siempre es más fuerte. Recogió su labor de punto. Creo, dijo con el tono de una mujer que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y ahora retoma sus asuntos cotidianos de la tarde, que el señor Oliver Finch debería llamar por teléfono al inspector Craddock de la comisaría del condado. Y creo que alguien debería prepararte. La señorita Marple regresó a St. Mary Mead un jueves. El Austin del señor Dodd la recogió en la estación de Market Basing a las 2:15, y cuando giró hacia el camino familiar y apareció a la vista la casita, Danemead, con su jardín desnudo por el invierno, sus cortinas sencillas y su aroma a humo de leña y lavanda, sintió ese alivio particular que siempre experimentaba al regresar a casa, que no era el alivio de escapar, sino el alivio de estar en lo correcto. De estar, una vez más, exactamente donde debía estar. La señora Hewitt había dejado una cena fría en la despensa y el fuego encendido en la sala de estar, y la señorita Marple lo encendió ella misma y se sentó en su sillón junto a la ventana con su té y su labor de punto, mientras los últimos rayos de luz de octubre hacían lo que podían por el jardín. El inspector Craddock, no el Craddock de 1932, sino su primo menor, que recientemente había asumido el cargo en el condado y que, para alegría de la señorita Marple, tenía mucha más paciencia que su predecesor, había llegado a Bickford el domingo por la tarde y se había quedado hasta el martes. Había escuchado el relato de Malcolm Finch con la atención minuciosa de quien entendía que se le estaba brindando información útil y no iba a desperdiciarla por precipitación. Había hablado largo y tendido con Arthur Cobbin, cuyos recuerdos resultaron ser mucho más detallados y útiles de lo que nadie esperaba, incluido el propio Cobbin. Había llamado por teléfono a su homólogo en la policía de Buckinghamshire y había hecho gestiones de las que la señorita Marple no había estado al tanto, pero que, por el ambiente general de la casa el lunes por la mañana, intuía que iban por buen camino. Evangeline Mars apenas había dicho nada después de la explicación de la señorita Marple en la biblioteca. Se había mantenido impasible, con la compostura de una mujer decidida a no revelar nada que pudiera usarse en su contra, y había solicitado, a su debido tiempo, un abogado, no Oliver Finch, obviamente, sino uno al que llamó ella misma desde el estudio. Era una mujer precavida. Siempre lo había sido. Pero los documentos que había sacado de detrás del panel de madera en 1932 no habían sido destruidos por completo, según se supo después. Malcolm Finch sabía de la existencia de una segunda copia. Gerald había sido, como a veces lo son los hombres precavidos, más precavido de lo que sus enemigos habían previsto. Lionel Carey había hablado largo y tendido. Esto no sorprendió a nadie que lo hubiera observado atentamente durante los días previos, y la señorita Marple también lo había observado con atención. No era un hombre hecho para ocultarse constantemente. Lo había logrado durante 30 años gracias a una combinación de la distancia geográfica. Había vivido principalmente en Kenia desde 1935, y la poderosa tendencia humana a evitar pensar en cosas que no se podían cambiar. La muerte de Reginald lo había traído de vuelta a Inglaterra, y con ella todo lo demás, y el domingo por la noche estaba sentado frente al inspector Craddock con la expresión de un hombre que ha dejado atrás algo muy pesado y no está seguro de si se siente mejor por ello. Oliver Finch permaneció en Bickford hasta el martes, ocupándose de los asuntos de la finca que lo habían llevado allí en primer lugar y que, al final, le habían deparado mucho más de lo que esperaba. El lunes por la noche se sentó con su padre en la biblioteca, con la chimenea encendida y la radio en silencio, y la señorita Marple, que pasaba por la puerta de camino a su habitación, apenas oyó nada de la conversación, pero sí lo suficiente para comprender que era el tipo de conversación necesaria y que ambos hombres, cada uno a su manera, se sentían aliviados de tenerla. Al final, ella misma había localizado a Bertram Crale. O mejor dicho, le había pedido a Raymond que lo hiciera. Su sobrino tenía contactos en el mundo literario y artístico que se extendían mucho más allá de St. Mary Mead, y ella le había escrito una breve nota explicándole que necesitaba encontrar a un hombre que había emigrado de Inglaterra a Portugal en 1932 y que probablemente había permanecido en la comunidad artística o académica de allí desde entonces. Raymond la llamó por teléfono a Bickford el martes por la mañana con una dirección en Lisboa. No le hizo muchas preguntas, lo cual ella agradeció. Antes de marcharse de Bickford, había escrito a la dirección de Lisboa. Una carta breve. Siempre había creído que las cartas cortas tenían más probabilidades de leerse hasta el final. Le había dicho a Bertram Crale que el fideicomiso de Gerald nunca se había reclamado, que seguía en manos de Atlebury y Finch, y que le animaba a ponerse en contacto con Oliver Finch cuanto antes. No le había explicado todos los detalles, pues consideraba que Oliver Finch estaba en mejor posición para hacerlo, y que una carta de un desconocido, por muy bien intencionada que fuera, no era el medio adecuado para abarcar 30 años de historia condensada. Ella no le había contado que Gerald había escrito, en enero de 1932, que tenía plena confianza en Constance Sewell y bastante menos en las demás personas involucradas. Pensaba que era un asunto privado, y que los asuntos privados, cuando pertenecían a los difuntos, debían tratarse con el debido cuidado. Ahora miraba el jardín, los rosales desnudos por el invierno, el sendero de piedra y el viejo reloj de sol al fondo, que realmente tenía intención de volver a poner en marcha en primavera, y pensó en las sombras. Una sombra se movía contra el sol, y esa era su naturaleza, inevitable. Pero también era inherente a las sombras que necesitaran una fuente, que no existía sombra sin algo que la proyectara, algo sólido y presente y, en definitiva, más real que la oscuridad que proyectaba. Gerald Forsyth había sido un hombre prudente, víctima de su propia decencia,
su disposición a conceder una semana de plazo cuando una semana era demasiado. Reginald había sido un hombre menos prudente, víctima de su propia curiosidad. Constance Sewell había sido una mujer de conciencia que esperó demasiado y murió habiendo hecho, al fin, todo lo que pudo. Y aquí, en ese Temerimead, las dalias habían terminado de florecer, las rosas habían sido podadas y el jardín descansaba con la digna paciencia de algo que lo había dado todo y que ahora se preparaba, en silencio y sin alboroto, para volver a empezar. La señorita Marple terminó la última vuelta del cardigan azul claro, contó los puntos y comprobó que eran correctos. Recogió la lana, dejó las agujas a un lado y cogió su té frío con la expresión tranquila de una mujer que ha hecho lo que tenía que hacer y que, en consecuencia, encuentra el mundo ordinario completamente satisfactorio. Afuera, los últimos rayos de luz se desvanecían. Un estornino solitario se posó en el muro del jardín, miró a su alrededor con su aire altivo y presuntuoso, y voló hacia el crepúsculo. La señorita Marple lo vio desaparecer. «Qué curioso», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Y entonces se levantó para poner la tetera al fuego.